En este día, siguiendo el estudio que llevamos en el libro de San Mateo, vamos a hablar del ministerio de Juan el Bautista. Eso es lo que sigue en el capítulo 3. El nacimiento de Juan el Bautista fue en el mismo momento, en la misma época que nace el Señor Jesucristo. Era realmente Juan el Bautista aproximadamente 6 meses mayor en términos de edad que el Señor Jesucristo. El padre de Juan el Bautista era un sacerdote. Se llamaba ¿cómo? Zacarías, un sacerdote. Y la madre de Juan el Bautista era familiar de María, la madre del Señor Jesucristo. Entonces, usted nota la relación. Se dice que eran primas. La madre de Juan el Bautista era prima, así pues en los términos nuestros, era una familiar de María, la madre del Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, que había un lazo allí familiar entre esta familia, los padres de Juan el Bautista, y la familia, la madre del Señor Jesucristo. Entonces, si usted se pone a mirar así, pues podría decir, bueno, somos primos en segundo grado, primos en primer grado, como quiera que sea, había esa cercanía familiar. Juan el Bautista nació por un milagro también. Diferente, pero un milagro. Porque como el Señor Jesucristo, nadie más. Usted ya oyó y estudió eso con nosotros aquí. Pero Juan el Bautista también nace por un milagro, porque la madre de él también era estéril. Cuando ella quedó en embarazo, ya era una mujer mayor y el padre era un anciano. Era en ese momento de la línea sacerdotal, se supone, el sumo sacerdote. Entonces, se le da un anuncio de parte del ángel a el padre, a Zacarías: tu mujer va a concebir, van a tener un hijo. Y Zacarías tuvo problemas para digerir lo que le estaba diciendo el ángel. Y por esa dificultad que él tuvo, le pasó una experiencia. Él le dice al ángel: ¿en qué conoceré esto? Eso está en el capítulo 1 de San Lucas. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel respondiendo le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Juan el Bautista vino a ser el heraldo, el proclamador, que el Mesías ya estaba entre el pueblo, que el reino de Dios
se ha acercado. El Señor Jesucristo nació y vino para ejercer esa función, para salvarnos, para ofrecerse en sacrificio. Pero Él vino con alguien que proclamó delante de Él. Estaba en la profecía y por eso el ángel le da el anuncio a este anciano sacerdote llamado Zacarías, pero el sacerdote pues se le hizo extraño. O sea, bueno, ¿y cómo sé que esto es verdad? Cuando él dice, ¿qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lo que él quiere decir es, ¿y cómo yo sé que es verdad? Si yo ya estoy viejo y mi esposa también. Entonces ahí es cuando el ángel le habla y le dice, no, es que yo soy Gabriel, yo soy enviado de parte de Dios, pero ahora vas a quedar mudo por cuanto no creíste mis palabras. Pero le dijo, pero esas se van a cumplir a su tiempo. Las dificultades que tengamos los seres humanos de ninguna manera van a impedir el cumplimiento de las cosas que Dios ha determinado. Mire que pueden haber dificultades para cualquiera. Estamos hablando de un sacerdote y anciano, un hombre piadoso, pero tenía sus propias dificultades. ¿Cuál? Pues creer que eso puede suceder. Es que ya él se sentía viejo y la señora anciana y nunca habían tenido hijos, entonces ya. Pero Dios es fiel para cumplir su palabra sin importar nuestras dificultades. En eso yo quiero que estemos claros. Lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer, sin importar lo que nosotros como hijos de Él podamos ser o dejar de ser. Porque los propósitos de Dios no están sujetos a usted ni a mí. No, nosotros estamos sujetos a Dios y sujetos a sus propósitos. Pero Dios puede hacer todo lo que Él quiera por encima de todo lo que usted y yo queramos molestar, estorbar, cansar, lo que usted quiera imaginarse. Dios y sus propósitos no están sujetos a eso. Cuando Dios necesita a alguien, por ejemplo, cuando yo digo necesita a alguien, lo que quiere decir es cuando Dios desea llamar a alguien a la eternidad. Hermano, ese alguien se va a ir según ese propósito de Dios. Eso va a ser de una manera contundente. Es que no hay manera de escaparse de eso. Vamos a suponer que fuera un soldado. Entonces un soldado corre peligro de muerte porque está en una batalla. Entonces si se da cuenta y no, yo no me quiero morir, y se da cuenta que de pronto Dios lo va a mandar a buscar, pues se viene de allá del campo de batalla, porque yo no voy a morir, Dios mío, yo no me quiero morir. Se viene para la ciudad. De pronto la familia le festeja la venida, que regresó en paz, y comiéndose la comida del festejo se va. Se le atravesó un poquito de carne dura, un pedacito de algo que estaba masticando, se le atravesó ahí, no hubo nadie que lo ayudara y se fue. Y le habían dicho que se iba y salió corriendo para evitarlo. Pero se fue porque ya era la hora. Eso no lo puede evitar nadie. Recuerdo el discurso de
uno de los presidentes que han habido en la vecina República de Venezuela. Yo oí el discurso que estaba dando, estaba en el momento que le llaman la toma de poder, o sea, estaba siendo investido como presidente de la República, y en un alarde él llega y dice: y si la naturaleza se nos opone, también la venceremos. Yo oí el discurso. Digo, nadie podía evitarlo, y si la naturaleza se nos opone, también la venceremos. No fue sino abrir la boca. Y de una vez el Señor dijo: bueno, vamos a ver cómo es el negocio. Y la naturaleza se embraveció. Cayó agua como nunca había caído hacía años, y las montañas que están en todos los alrededores de Caracas se empaparon tanto de agua que se vinieron unos aludes, unos deslizamientos, y se centraron por un cañón y vinieron por ese cañón abajo, y no hay ninguna cosa para explicar. Es horrible como quedó todo eso. Una gran parte de una población llamada La Guaira, una cantidad de casas de lujo, una cantidad de apartamentos, etcétera, hermano. Pero eso fue, yo pasé por allí un tiempo después de que había pasado, iba volando, tenía que aterrizar en el aeropuerto de ahí de Caracas, que queda al lado de donde pasó eso. Hermano, eso quedó que si la naturaleza se nos opone, también la venceremos. Eso no sale sino de la mente de las personas prepotentes, soberbias, que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ese mismo presidente maldijo al pueblo de Israel y se puso las manos ahí y dijo: maldigo a Israel desde aquí, dijo, desde aquí de mis entrañas, lo maldigo. Así lo dijo con fuerza. Y Dios ha dicho en su palabra: el que maldijere a ese pueblo será maldito. No lo digo yo, lo dice Dios. Ahí donde se puso la mano, ahí le salió el cáncer, y de ese se murió. Aunque lo llevaron para otro país supuestamente muy adelantado en medicina, de ese se murió. Los propósitos de Dios no están supeditados ni sujetos a la gente. Dios cumple sus propósitos a pesar de la gente, a pesar de lo que nosotros digamos o dejemos de decir. Y mire que esta dificultad de este hombre, que es un anciano, que es piadoso, que es un sacerdote, él no era un hombre impío, pero tuvo dificultad para entender que Dios le estaba diciendo: sí, a usted le voy a dar un hijo, y su señora está así anciana, pero ustedes van a tener un hijo. Él tuvo dificultad y no pudo creerlo, y el ángel le dijo: no, es que eso se va a cumplir a su debido tiempo. O sea, Dios no depende que usted esté viejo, que esté joven. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Pero dijo: sin embargo, como usted quiere una señal, pues se va a quedar mudo hasta que eso se cumpla. No va a poder hablar más. Y se va a quedar mudo porque usted no creyó a lo que le acabo de decir de parte de Dios. Y se quedó mudo hasta que nació el niño. Pues Dios hizo lo que había dicho. Su esposa concibió, y cuando nació el niño le preguntaron: ¿y cómo se va a llamar? Y las vecinas, es que siempre es un problema, ¿no? Cuando hay las vecinitas por ahí, las hermanitas, las comadritas,
Las señoras son tan alegres para hacer bastantes presiones a todo el mundo, porque ¿usted sabe cómo es esto? Y ellos decían que se llame Zacarías. La mamá le dijo, no, no. Entonces preguntémosle a él, pues, y le preguntaron, pero como él estaba mudo, no podía hablar, entonces dijo que le trajeran algo para escribir. Y escribió, y cuando escribió dijo, se llamará Juan. La gente se aterró. Juan. En la familia no había ningún Juan. Pero cuando la gente estaba aterrada de ver que le había dicho, enseguida se le soltó la lengua al sacerdote y comenzó a profetizar. Gloria al nombre del Señor. Los propósitos de Dios son muy lindos, hermano. ¿Cuántos se agradecen a Dios por sus propósitos? En todo esto tenemos que contar, hermanos, con el Señor. En nuestra vida contemos con Dios. Pidámosle al Señor si algo, alguna cosa, vayamos al Señor, contemos con Él, hablemosle a Él, porque Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y bueno, no solo en el cielo y en la tierra, en todas partes. Yo no alcanzo a nombrar en el cielo, en la tierra, abajo la tierra, en los planetas, donde sea. Yo no puedo hablar más que lo que nosotros los seres humanos no vemos, sino hasta la punta de la nariz. Pero Él es Dios desde ahora y para siempre. Y cuando decimos que Él es Dios, no estamos diciendo una cosa como una frase acuñada. Cuando estamos predicando esta palabra, no estamos diciendo algo como por complacer, porque eso es lo que siempre se dice en la iglesia. No, Señor. Si usted quiere, pues entonces usted también rete a Dios. Usted verá cómo quiere, si quiere como Zacarías, como sea. O si quiere como ese anciano que era miembro de una iglesia en otro país, no de una de nuestras iglesias, sino de una iglesia cristiana, y que era digamos, el celador del templo. Ese era el ujier. Era el que siempre mantenía guardando el orden en la casa del Señor. Y un día, creo que fue un nieto del pastor, un hijo del pastor, algo así, que hizo desorden, y él trató de corregir al pequeño, y hubo un malentendido por eso. Y entonces el anciano, el ujier, se molestó, porque aparentemente él salió tal vez regañado, supongo yo, algo pasó, y entonces él se molestó porque dice, no, yo trato de hacer las cosas bien y ahora aquí entonces ya no se puede. Y entonces se fue y dijo, estos pies no volverán a pararse aquí en esta iglesia a cuidar este templo. Y se fue. Se fue para la casa y no quería volver al culto. Tenía razón, humanamente, ¿cierto? Se molestó, pues se molestó. Se enfermó. Le salieron unas llagas en las piernas. La historia está escrita en un testimonio. Eso fue real, eso no es una ilustración. Le salieron unas llagas en las piernas. Se le comenzaron a podrir hasta que se pudrieron totalmente sus piernas. El olor era nauseabundo. Y él oró, pidió, pero ya era insoportable. La familia le hicieron una piecita en la parte de atrás del patio, porque no podía estar en la casa. Él mismo dice en su testimonio, no soportaba el hedor de su propio cuerpo. Él. Pero no se moría tampoco. Le llevaron médicos, medicinas, cosas, oraciones, todo. No se sanaba de nada.
y él no se acordaba de lo que había dicho. Duraron meses en esa tragedia, meses. Por él oró la iglesia en los ayunos, todo lo que hacen las iglesias. Uno le resta importancia a ciertas cosas, pero resulta que el testimonio dice, un día mientras él oraba pidiéndole al Señor que por favor, Señor, que si me necesitas, que si lo que sea, hazlo, pero yo no quiero sufrir más. Ese día el Señor le habló, un día específico, y le dijo, tú dijiste que esos pies tuyos no se volverían a parar jamás en la iglesia porque te molestaste con el pastor que yo puse ahí. ¿Quieres ser sano? Sí. Llama al pastor de la iglesia y pídele perdón. Asombroso. Se lo dijo Dios a él, no se lo dijo a ningún profeta, ¿no? Y dice el testimonio que él mandó llamar al pastor. Todo el que se acercaba tenía que taparse, cubrirse, que era terrible. Tuvieron que llamar al pastor, el pastor vino y él le pidió perdón al pastor como el Señor le dijo, y le pidió al pastor que orara por él. Y el pastor, claro, como no, hermano, ni más faltaba, Dios lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, mira a este hombre, Señor, mira cómo tiene esas piernas, Padre, me ha pedido perdón. Por supuesto que yo lo perdono, Señor. Sánalo, Dios mío. Haz algo con él, Padre Celestial. No es posible que este hijo tuyo, que ha sido ujier tanto tiempo. El pastor oró y se fue. El testimonio dice que en la casa había un perro. Después que el pastor oró y se fue, el perro vino al tiempo, se acercó a su amo, porque era el perro de la casa, se acercó a su amo, comenzó a lamerle las heridas. Se cayeron parte de su carne ahí, lo que estaba malo. Y el perro comió de eso, lamió eso. Dicen que el perro se murió enseguida. Pero al otro día el hermano amaneció sano. Y el Señor le volvió a hablar, le dijo, ya está sano. ¿Quieres volver a pararte allá en la puerta de la iglesia? Y él le dijo, sí, Señor. Dijo, pues vas ahora y le dices a toda la iglesia lo que ha pasado, y diles, así como dijiste que estos pies nunca se volverían a parar allá, ahora diles al pastor y a toda la iglesia que estos pies nunca dejarán de pararse allá. Y él lo hizo. Mire, cosas que uno no cree que Dios, hermano, mire, Dios es Dios. Esto no es un cuento. Esto no es un cuento, hermanos. La vida cristiana no es una novela, no es una película. Esto es real. Dios cumple su voluntad. Bueno, Juan el Bautista nace y se crió hasta la edad de 30 años, porque él era contemporáneo con el Señor Jesucristo, un poquito, como 6 mesecitos más. Los historiadores dicen que Juan el Bautista, aquí dice que apareció predicando en el desierto de Judea. Los historiadores, los eruditos, dicen que es que Juan pertenecía a una sección de los judíos que eran dados a vivir aparte.
ellos dicen que muy probable Juan el Bautista perteneció a esa parte de los judíos que vivían en el desierto por los lados del Mar Muerto, y ellos allá vivían una comunidad de judíos que vivían en cuevas, que eran muy estrictos en su manera de vivir. Digamos que eran, como llamaríamos hoy, una iglesia de esas recalcitrantes, diría alguno. O sea, él era dicen los historiadores que muy probable es que él pertenecía a esa comunidad del pueblo judío que creían en vivir para Dios de manera tal que se había ido para el desierto a vivir con ellos. Y cuando el Señor lo llamó, por eso él predicaba en el desierto, porque él estaba acostumbrado a vivir en el desierto. Eso es lo que los historiadores dicen. Y solamente es como por darle una pequeña ilustración desde otro punto de vista, ampliar algo, pero aquí explica, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Lo que sí sabemos seguro es que él predicaba en el desierto de Judea. Él no predicaba en Jerusalén, no predicaba en el templo, él predicaba en el desierto. Y predicaba un mensaje nuevo, diferente. ¿Cuál era el mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje para usted y para mí dice una cosa, para los judíos decía otra. Para usted y para mí quiere decir se ha acercado y ya llegó el Salvador del mundo, el que va a perdonar sus pecados, etc. Para los judíos eso quería decir: ya nació el rey, ya está aquí el rey, el que va a volver a gobernar este pueblo y seremos libres. Básicamente en esos términos, pero que tenía un elemento también nuevo. ¿Cuál? Decía: arrepiéntanse. O sea, les estaba hablando de una parte de la profecía y de una parte de las convicciones que ellos nunca habían tenido en cuenta, porque ellos esperaban al rey que vendría, el Mesías, y lo esperaban para venir a gobernar la nación y librarlos de sus enemigos, y que ese rey será un rey eterno. Pero ellos no habían ligado esto con lo de la vida espiritual. Ellos siempre estuvieron pensando en la parte secular, en la parte externa, como en la parte política. Ese rey será un rey justo, va a venir, nos va a gobernar así, así, así. Pero no habían pensado en ellos, qué papel jugaban ellos en todo este cumplimiento. Igual que muchas personas también, cuando vienen a Cristo, ven todo desde el punto de vista de Dios, todo lo que Dios puede hacer, y ellos no unen el papel que juega uno como persona también en el cumplimiento de lo que Dios quiere, porque esto es algo entre Dios y su pueblo. Entonces tiene que haber una participación de ese pueblo también. Y básicamente esto era lo que hacía del mensaje de Juan el Bautista y de todo lo que lo rodeaba, hacían de él un hombre exótico, un profeta nunca visto. La última vez que ellos habían y tenían idea de algo así era la historia de un hombre que se llamó Elías. Hacía años había habido un profeta en Israel que se llamó Elías, y ese hombre era un hombre también tremendo. Era la última vez, pero de resto ellos no habían oído de un profeta así, que predicara en el desierto,
que los mandara a arrepentirse así y que tuviera un mensaje tan estremecedor, porque el mensaje de Juan el Bautista era estremecedor, y que les dijera que lo que ellos hicieran en su vida espiritual tenían que ver con el desarrollo del plan de Dios. Eso tampoco estaban acostumbrados a oírlo, pero ese es precisamente lo que pasa aquí. Él les dice: arrepiéntanse, o sea, ustedes, esa es su parte, arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en términos de la parte de ellos, les está mandando a que ellos sean personas que busquen tener una relación con Dios. Porque todo esto de iglesia, de mensaje, de evangelio, todo esto de hablar del poder de Dios, etcétera, sin que usted y yo tomemos nuestra parte y nos arrepintamos y vivamos para Dios, todo esto se convierte en algo que no va a llevar un resultado en esa persona. Porque el poder de Dios siempre estará ahí. Y los milagros de Dios siempre estarán ahí. La intervención de Dios siempre estará ahí, siempre es real, siempre. Pero si la persona no tiene claro que Él tiene un papel en el plan de Dios, si la persona no tiene claro que Él tiene algo que hacer dentro de todo este propósito, ahí queda. ¿Usted ve que las iglesias se llenan? Hay días que habrá más, hay días un poquito menos, pero las iglesias se llenan. Por lo general las iglesias se llenan. Y si usted hace una campaña y en esta campaña que venga otro predicador, otro pastor, el primer día se sana un mudo y un ciego, usted mire el otro día y no va a caber esto aquí, la gente aquí afuera, y va a haber gente que va a venir llorando y van a decir sí, amén, y van a hablar de Dios bonito. Pero si las personas que tienen ese momento de poder experimentar de cerca, de ver la mano de Dios, etcétera, no entiende que Él juega un papel importante dentro de todo lo que Dios quiere hacer, que la parte de la persona es realmente arrepentirse. O sea, tiene algo que hacer. Hay una parte que tiene que ver con la vida espiritual de la persona y que tiene que ver con las decisiones propias, que no tiene que ver con lo de los demás, que tiene que ver es con uno mismo. Porque los demás pueden orar, pueden regañar, pueden aconsejar, pueden hacer lo que quieran, pero la vida la vive cada persona. Así que en medio de una iglesia donde Dios se esté moviendo y donde pueda haber tantísima gracia y gloria de Dios, también puede haber alguien que al mismo momento se está perdiendo. Y se está perdiendo no lejos, se está perdiendo ahí dentro de la iglesia, sentado ahí, oyendo ahí. Como pasó con el tiempo del Señor Jesucristo. Mientras el Señor le enseña a los discípulos, hay uno que está ahí, en medio de todos, oyendo el mismo mensaje y todo. Se llama Judas. Oyó el mismo mensaje. Ese también ayudó a sanar enfermos. Ese también ayudó a predicar. Ese también hizo todo, participó igual que los demás. Hasta era importante entre los demás porque era el tesorero. Pero mientras el Señor les está enseñando la palabra, en ese momento Judas, dice la palabra, fue y lo vendió al Señor, lo negoció y recibió una plata. Se salió del culto para ir a recibir plata para entregar al Señor y para traicionar al Señor. Del culto, se salió del culto. Y era un culto, imagínese, usted dirá, no hermano, pero es que hay gente que se puede, es que hay predicadores, es que estaba enseñando el Señor Jesucristo. No estaba predicando el pastor Samuel.
Estaba enseñando el Señor Jesucristo. El hombre se salió del culto para ir a vender al Señor. Lo que usted hace juega un papel importante en el propósito de Dios para su vida. ¿Está usted aquí? ¿Está claro con lo que le estamos diciendo? Si lo entiende, amén. Si no lo entiende, será su desdicha. Yo lo he dicho 50,000 veces, lo vuelvo a decir, lo tengo que decir. Yo les he predicado a ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Les he dicho que hay que convertirse de corazón, que hay que buscar a Dios, que hay que rescatar de entre nosotros esa parte que es nuestra naturaleza para ponerla en las manos del Señor, para que el pecado no se enseñoree de nosotros, que nuestra vida tiene que tener una comunión íntima con Dios, que hay que orar, que cuando Dios lo despierta a uno de madrugada hay que levantarse a orar, que hay que estudiar la palabra y que hay que dejar que la santidad de Dios, de su palabra y por su Espíritu Santo nos toque, que no podemos seguir siendo el mismo borracho, el mismo adúltero, no podemos seguir siendo el mismo mentiroso, el mismo maldiciente, no podemos. Eso yo lo he dicho muchísimas veces, que no puede ser el mismo creyente que con la misma mano que sostiene la Biblia para leer, con la misma mano va y compra la lotería y compra no sé qué otra cosa, y no puede ser que con los mismos ojos que lee la palabra de Dios es el que lee el horóscopo y con el que lee las cosas de ocultismo. No. Eso lo hemos dicho, que no puede ser que con las mismas manos que toma la Biblia para decir, Señor, quiero que me hables por tu palabra, sea con las mismas manos que esté acariciando a una mujer extraña o a un hombre extraño para cometer adulterio. No puede ser, no puede ser, no puede ser y punto. No puede ser. Digo, no puede ser. ¿Tiene miedo? ¿O se siente bien que se diga lo que siempre se ha dicho? No puede ser. No puede ser que con la misma mano con que toma un billetito de la denominación que sea, de acuerdo a las capacidades que uno toma, uno su ofrenda con su mano para depositarla en el recipiente porque quiero que la obra de mi Señor siga adelante. No puede ser que con esa misma mano que entrego mi ofrenda, Señor, con esa misma mano le doy un puñetazo, un golpe a mi mujer o la mujer al marido. No puede ser. No puede ser. Eso está claro. Digo, yo no sé si usted lo ha oído antes. ¿Cuántos han oído antes todas estas cosas? Levante la mano el que ha oído la enseñanza de la palabra de Dios. Aquí en esta iglesia. Levante la mano el que la ha oído. Levante la mano el que tiene claro lo que es bueno y lo que no es bueno. Todo eso, amén. Pero si usted que está aquí, que ha oído todo eso, usted mismo no toma una decisión y no dice, sí, Señor, yo me arrepiento de todo aquello que no es bueno y te entrego mi vida a ti, se puede perder aquí mismo, estando aquí en la iglesia. Puede salir directo de la iglesia para el infierno. Pero eso le corresponde a usted. Su hermano que está al lado suyo no se puede arrepentir por usted. Usted no se puede arrepentir por mí. Usted tiene que arrepentirse por usted mismo. Si alguna cosa no está bien, usted tiene que arrepentirse por usted mismo. Si usted ha hecho cosas que no convienen, que usted sabe que no convienen,
y usted mismo no arregla esas cosas, nadie puede arreglar eso en el lugar suyo. Que el Señor nos ayude. Digo que el Señor nos ayude. Nadie puede arreglar las cosas con Dios en el lugar suyo. Usted tiene que arreglar sus propias cosas con Dios. ¿Cuántos quieren arreglar sus propias cosas con Dios? Levante la mano el que está dispuesto a arreglar su propia vida con Dios. Si yo he maltratado a alguien con mis palabras, tengo que proponerme delante del Señor de ir donde esa persona y decirle: oiga, Dios lo bendiga, perdóneme, yo quiero hablar con usted. Sea la esposa, sea el hijo, sea la hija, sea el marido, sea quien sea, o sea un hermano de la iglesia, a quien sea, o un vecino que es inconverso. Salió a insultarlo, salió a maltratar al vecino, salió a decir cosas y a dejar el testimonio del evangelio por el piso. Con la misma boquita que fue a hacer eso, con esa misma es que uno tiene que ir a pedir perdón y a decirle al vecino: vecino, usted no conoce a Dios, yo sí. Sin embargo, yo fui el que vine a insultarlo. Vecino, perdóneme. Vecino, le quiero decir que Dios sigue siendo bueno y real. Yo soy el que he hecho esto. Bueno, yo noto que este tipo de cosas tan puntuales, como que a algunos le produce espanto y a otros le produce sueño. Pastor, me voy a dormir. La predicación no está buena. Bueno, yo viajé el viernes por la noche, toda la noche, y amanecí en Medellín para estar allá en el funeral de nuestro pastor que partió a la presencia del Señor, y terminó el funeral y me vine enseguida otra vez y llegué aquí de madrugada para estar aquí. Y yo le voy a decir: usted tiene que escuchar esta palabra y usted tiene que tomar sus propias decisiones. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Juan el Bautista les habla de esto. Luego en el verso 3 dice: este es aquel de quien habló el profeta cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta parte ya estaba escrita. El profeta había dicho que iba a venir uno anunciando eso, que hay que prepararle el camino al Señor y que hay que hacer que las sendas del Señor, cuando dice enderezad sus sendas, que está diciendo los caminos del Señor, enderécelos. O sea, no los tuerza, enderécelos. ¿Cómo así, pastor? Sí, Señor. No tuerza las cosas de Dios, enderece los caminos del Señor. Ese era el mensaje. Para eso fue mandado. Gloria al nombre del Señor. Usted sabe que este mundo en el que vivimos es un mundo exigente y presionador. Terrible. Usted y yo, hermanos, estamos viviendo en medio de la época de mayor crisis en la historia. Estoy hablando en términos de lo que es espiritual. Los medios de comunicación y los grupos presionan. Todo el mundo presiona, las cosas presionan para incitar a la gente al mal, para incitar a la gente al pecado, para tratar de obligar a que usted, que quiere servir a Dios, no le sirva. Y por lo menos si dice servirle, que le sirva a medias, que haga las cosas a su propio antojo, que haga las cosas a su propia voluntad, que usted no sea un santurrón, le dicen, que no sea radical, que no sea fanático,
que deje de andar pensando en esas cosas, que como en semejante época tan brillante en la que vivimos va a haber gente que todavía hable como si, y dicen es un irrespeto decirle a la gente que viva en santidad. Dicen que es un irrespeto, que eso es una amenaza, que la gente viva en santidad, que se guarden para Dios, que los matrimonios sean fieles, que las fornicaciones y los adulterios desaparezcan, que Dios no está de acuerdo con eso. La gente considera, el mundo de nuestros días considera que eso es un abuso, hablar la palabra así. ¿Por qué? Porque hay que dejar el libre desarrollo de la mundanalidad, perdón, de la personalidad. ¿O estoy diciendo mentiras? Y usted ve en las camiseticas, la gente compra las camisetitas esas que, bueno, en inglés le dicen t-shirt, en otras partes le dicen polos, nosotros le decimos camisetas, como si fueran camisetas, y traen letreritos aquí, ¿cierto? Y traen letreros allá y vienen en otros idiomas. En este lado del mundo es muy popular que esos letreros vengan en inglés. Algunos dicen just do it. Tan solo hazlo. Ese mensaje es inofensivo, ¿cierto? El que lo puso ahí no pensó en eso tan inofensivo. Es la filosofía de nuestra época. Nada importa. Lo que importa eres tú, tus deseos, tus pasiones, tus pensamientos. Tan solo hazlo. No le pidas permiso a nadie. No preguntes que si hay Dios, que si Dios se enoja, que no digas que si hay iglesia, no digas que qué dice la palabra de Dios. No. Just do it. Tan solo hazlo. Tan solo hazlo. ¿Eres casada? Sí. ¿Te gustó otro que no es tu marido? No te preocupes. Tan solo hazlo. ¿Te gustó la mujer de tu prójimo? Just do it. Tan solo hazlo. Eso dice el letrerito. Ese es el mundo en el que vivimos. De maneras directas le dice la sociedad, el mundo y el diablo a la gente: vea, no se ponga con tantas cosas. ¿Quiere largarse para el teatro? Vaya. ¿Quiere irse a tomar? Pues vaya, con tal de que no mate a nadie. Sí. Las personas vivimos en una sociedad y en un mundo, hermano, terrible. Estamos viviendo en la época de mayor crisis espiritual de la historia. Ahora se ha cumplido lo que la palabra de Dios dice: a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. La gente le dice: esa es su personalidad. Usted tiene el derecho a desarrollar libremente su personalidad. ¿A usted qué le gusta? La vida fácil, hágalo. Es su personalidad. ¿Y a usted qué le gusta? A usted le gustan las pasiones, fornicaciones, adulterios, todo tipo de inmoral. Hágalo. ¿Cuál es el problema? No, usted es cristiano, sí. ¿Y qué es lo que? No, pues yo no quisiera que en la iglesia sean tan drásticos. Ay, es que el pastor de nosotros es de esos de antes. La gente molesta y no perdona culto, en cada culto. ¿Y cuál es el problema? Hágalo, mi hijo, hágalo. Y si el pastor se pone bravo y hay mucho problema, mire cuántas iglesias hay. Gracias a Dios es lo que hay iglesias. Váyase para cualquier otra. Así nos invita el mundo de nuestros días a vivir hoy.
a vivir una vida de desorden, una vida de pecado, una vida de rebelión contra Dios. Nos invita el mundo de nuestros días a vivir una vida desagradable a Dios y una vida donde uno rete a lo establecido. Y usted ve que la sociedad de nuestros días está loca. Loca. Cuando se lo digo con sinceridad, está loca. Mire usted los deportes de nuestros días. Y usted va a ver, ¿cuáles son los deportes de nuestros días? Subirse a una torre que tenga 60, 70 metros, amarrarse los pies con un lazo que estire un poquito y tirarse de allá. Y los cristianos también lo hacen. Los cristianos también lo hacen. Un día el diablo, tentando al Señor Jesucristo, lo puso en lo más alto del templo y dijo: tírate abajo. Porque Él ha dicho: a sus ángeles mandaré acerca de ti, o sea, alrededor de ti, que te guarden en todos tus caminos para que no tropieces con tu pie en piedra. Ese es el mundo de nuestros días. Mírelo y verá. El mundo de nuestros días legaliza las drogas. ¿Y cuál es el problema? Pues si esa es la vida de él, eso es lo que le gusta. Está usando su dosis personal, recreativa. Ese es el mundo de nuestros días. ¿Quiénes aprueban eso? Nuestros eruditos, nuestros legisladores. Mire, verá, se aprueba el divorcio, el aborto, se aprueba el divorcio, se aprueba todo. Yo oía a un señor muy inteligente. Digo, pero ¿para qué nos ponemos a pelear contra eso de las drogas si toda la vida hemos peleado y no sé nada, eso no se ha corregido nada? Legalicémosla. Eso, si tu enemigo es más fuerte que tú y no puedes con él, únetele. Así piensa. Esa es la sociedad de nuestros días. Señora, ¿usted por qué va a cambiar su manera de vestir? Así le dicen ellos. Así le dicen los que se creen sabios. ¿Usted asiste a esa iglesia con el pastor? Ese pastor es de los viejitos de antes. Él le gusta molestar por todo. ¿Para qué vas a esas iglesias con pastores canzones? Que se vistan bien, que se vistan decente, que se vistan largo, que no se vistan apretado, que no muestren los pechos. ¿A él qué le importa? Con tal de que usted crea en Dios, mi hija, siéntase libre, le dicen. ¿Y cuál es el problema? Pues usted ya cree en Dios, ¿cierto? Sí. ¿Usted ya confesó al Señor? Sí. Pues si a usted le gusta mostrar los pechos, mi hija, antes muestre un poquito más, ¿no es que los tiene bonitos? Así le dice el mundo de nuestros días, la gente que se cree sabia en nuestros días, a los que quieren vivir para Dios. Vivimos en medio de esa crisis. Y a nuestros niños, ¿qué se les enseña? Desde niños, desde el kinder en la escuela, que todo es válido. Que si un hombre dice que se siente mujer, pues que se vista, vaya y busque un vestido allá, se ponga un vestido de mujer, allá todas las cosas como se pintan las mujeres, se ponga un par de zapatos y diga que es mujer y ya, ¿cuál es el problema? Pues es su vida, tiene el derecho, así es que es. Pues que no solamente eso, que a ese hay que respetarlo y darle besos y abrazos y felicitarlo, etcétera y todo, y que ese se convierta en el tutor de mis hijos, en el profesor de mis hijos, pero que ese llega a ser más bueno que una persona que esté actuando de acuerdo a lo establecido por Dios y a la naturaleza. Así que si algún niño se queda huérfano, no se lo demos a esta gente anticuada, retrógrada, guache, molestosa, cansona, que hablan de la vida, de la moral, de esto. No, démoselo a aquellos que ya se han liberado.
Y aunque usted no crea, eso afecta a la iglesia. Eso sale afectando a la iglesia. Y usted encuentra en la iglesia a las mujeres luchando por vestirse bien. Y un día se visten bien y otro día no hayan qué hacer. Esa es la verdad. Los muchachos y las muchachas con ese bombardeo en la escuela. Que Dios bendiga a los que han guardado su vida y no se han dejado enredar en fornicaciones y adulterios. Pero uno nunca sabrá. Esa es la verdad. Usted nunca sabrá. Eso no lo sabe sino Dios y cada persona. Dios bendiga a los que se guardan. Y ayude a los que no se han guardado. Porque en la escuela los muchachos, las muchachas, los profesores, las profesoras y todo tiene un concepto totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Entonces la muchacha que se guarda, que es señorita y que está esperando ese momento cuando ella se va a casar y va a ser de su esposo, esa muchacha es la que está loca, dicen ahora. Esa muchacha está loca. ¿Cómo se le ocurre de ir a casarse sin haber tenido la experiencia? Ya, a lo menos saber si con este sí se entiende. No, con ese no se entiende. Entonces busque otro a ver hasta que encuentre el que entienda. No es que ya llevo 100 y todavía no he encontrado quien me entienda. Pues siga buscando, mija. Ese es el mundo de nuestros días. Ese es el mundo de nuestros días. Y si usted cree que estoy siendo drástico, pregúntele a las personas que tienen la vida destrozada y ellos le dirán. Tristemente, porque esto no se trata de darle golpes a nadie, tristemente por ese concepto errado, pecaminoso y diabólico, hay unas pobres mujeres que tienen 3 o 4 hijos, cada uno es de un padre diferente. Hay otras que la conciencia les pesa y nunca lo han dicho en público, pero alguna una vez confesó que ella tenía sueños y soñaba con una de las criaturas que había matado en el vientre, porque eso le llaman, para disfrazarlo, le llama aborto. Sí, ya suena más suave, ¿cierto? Aborto. Y esa mujer dice que ella soñaba con una de las criaturas que ya había crecido y la criatura le preguntaba y le decía: mamá, ¿por qué me mataste? Mamá, ¿por qué me mataste? Mamá, ¿por qué me mataste? ¿No te daba pesar matarme? Y dice que la torturaba toda la noche esos sueños. La conciencia no la dejará tranquila, pero la sociedad le dice: ¿usted qué le importa, pastor? ¿Para qué se mete en eso? Predique de Dios, no es eso lo que quiere. Diga que hay un Dios bueno. Y ya. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo, hermano, con una crisis horrible. Yo le digo, un mundo con una crisis horrible. ¿Cuántos quieren vivir para Dios en medio de esta crisis, de este mundo? ¿Cuántas mujeres, sin importar, porque yo no le voy a preguntar, guárdeme Dios, nunca se lo he preguntado, nunca le preguntaré si usted, mujer, se ha mantenido en su cuerpo y si solamente es una muchacha y que solamente está esperando el día para casarse, si es señorito, no se lo sabe. No me interesa eso, porque entonces podría estar discriminando y podría haber aquí una mujer joven o mayor que por las razones que ya hemos dicho y por haber oído voces diferentes a la de Dios, ya haya cometido esos errores en la vida y haya tenido esa triste historia de haber tenido hijos, o a veces no haber tenido hijos, sino diferentes maridos. Hoy día, como marido es novio. Mire cómo dice la gente de hoy día: le presento a mi novio o a mi novia. ¿Quién es? El marido.
Muchos dicen que con ese no he vivido porque solamente fuimos amigos, pero sí se acostaban. O sea, el novio ya era con quien se acostaba, ya como algo fijo, marido. Amigo era con quien llegó a tener ese tipo de relaciones pecaminosas, pero sin tener una relación, forme solamente amigos. Y bueno, y entonces, ¿dónde dejamos lo de amigos? Lo que uno llamaba antes amigo, una persona con que uno tenía una relación de amistad, no sé, habrá que decir, no, es solamente alguien que yo he visto, no sé. Pues es el mundo de nuestros días, así presiona el mundo de nuestros días a nuestra gente. Así presiona el mundo de nuestros días a nuestra gente, tanto a los que están jóvenes como a los que estamos viejos, a obligarnos a pensar. Quiere el diablo que el Señor lo reprenda, y quiere la sociedad que está descontrolada obligarnos a pensar, presionarnos de tal manera con el marco filosófico que se vive a que nosotros digamos que así está bien. Pastor, ¿por qué le pone problema a los pobres muchachos de la iglesia? No les ponga problemas, dice esa gente. Ellos son jóvenes, ellos necesitan aprender, pastor. Déjelos, no los martiricen. Esos pobres muchachos, vea, que se vayan, por lo menos los muchachos, las muchachas, aunque sea al teatro, aunque sea al cine, o cualquier ida a una discotequita, pastor, no tiene que ser una discoteca mala, puede ser a una cristoteca. A usted le dará risa, pero las hay. A usted le dará risa, pero las hay. Las hay, señores. Pastor, deja que se conozcan, pastor. ¿Cuál es lo malo, pastor? Así dice el mundo de nuestros días. Y cuando dice deja que se conozcan, deja que vaya a la discoteca, deja que larguen para el teatro, deje que forniquen, deje que hagan, deje que deshagan. Y como le dijo una madre a una china, mire mi hija, a mí no me importa usted cómo quiera experimentar su vida. A mí lo único que yo le prohíbo es que usted me vaya a llegar aquí embarazada, porque eso sí no me lo voy a aguantar. Entonces le dijo, yo soy mujer y uno se cuida así. Pero mija, ¿yo qué me voy a poner a pelear con usted si yo soy mujer? Pues, mija, ahí está la vida, mire a ver. Así quiere la sociedad que uno llegue a pensar. Son pensamientos diabólicos. Que el Señor reprenda al diablo y ayude a esta pobre humanidad a ubicarse. Pero si usted por alguna razón, si es mujer y ya tuvo esa triste experiencia, pero de todas maneras al llegar a la casa de Dios usted dice, pastor, yo he tenido experiencias tristes, pero yo me quiero guardar, por lo menos si no me pude guardar antes, me quiero guardar de aquí en adelante. Porque uno puede haberle ocurrido problemas de pecados, de falta contra sí mismo, de fornicaciones, de adulterio, de lo que sea, puede haberle pasado. Porque si usted no conocía al Señor o conociendo al Señor se descuidó, a usted le puede haber pasado. Y eso, por el pasado ya no podemos hacer ninguna otra cosa sino arrepentirnos acerca de él. Pero por el presente y por el futuro sí podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues que no quiero vivir eso. Entonces pregunto a las mujeres, llámese señoritas, niñas, muchachas jóvenes o señoras, sin importar lo que haya pasado antes, si no estoy preguntando de aquí, de este momento para allá, ¿cuántas de ustedes, mujeres, quieren mantenerse puras? Bueno, gracias a Dios por los 3 amenes. Le voy a preguntar otra vez a las mujeres. Llámese mujeres jóvenes, señoritas, adolescentes o señoras ya mayores, así haya tenido experiencias feas en la vida, lo que sea,
no me interesa, pero yo no estoy hablando de su pasado, estoy hablando de este presente y de su futuro. ¿Cuántas de ustedes quieren mantenerse puras? Que Dios las ayude desde su gracia. De verdad que sí. No saben los dolores que se están ahorrando. No saben los dolores que se están ahorrando. Dios las bendiga. Ahora quiero preguntar a los hombres. Que los hombres en nuestra sociedad, pues yo oía decir frases por ahí que el hombre no pierde nada, la que pierde es la mujer. ¿Será cierto? ¿Será cierto que el hombre no pierde nada? Entonces, como no pierde nada, pues no tiene nada que arrepentirse. Pero yo quiero preguntarle hoy, ¿cuántos hombres, llámense muchachitos, adolescentes, jóvenes, adultos, casados, o que tuvo experiencias también de las cuales ahora se arrepiente de haberlas tenido, pero de todas maneras ya no se puede hacer nada por eso, pero podemos hacer algo por el presente y por el futuro? ¿Cuántos de los hombres que están aquí quieren mantenerse puro para el Señor de aquí para allá? Y lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos de los hombres que están aquí, sin importar su pasado y las experiencias tristes que pueda haber tenido, pero después de oír usted la palabra de Dios, usted dice: yo, Señor, quiero, anhelo, deseo, propongo en mi corazón mantenerme de aquí en el presente y hacia el futuro, me quiero mantener puro para Dios? Las señoras algunas dirán: no, pastor, los hombres nos ganaron porque gritan más duro ustedes. Puede que sea así. O puede que tengan más entusiasmo al pensar en esto. No me interesa tanto su grito como su decisión. A Dios tampoco le interesa tanto su grito como su decisión. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, y le voy a dar otra vez esa misma pregunta, quieren de aquí en adelante mantenerse puras delante de Dios? Levante la mano. Dios las ayude a ustedes también. No será fácil. A los padres se los digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero se los digo hoy de verdad, desde mi corazón. Se lo he dicho todos estos últimos días y ustedes tal vez estén cansados. Dice, eso es lo malo de tener un pastor así como el que tenemos ahora. Se va volviendo viejo y se vuelve repetitivo. No tiene nada más que decir. Pues puede que sea cierto. Puede que me esté volviendo viejo. Puede. Y puede que esté siendo repetitivo. Pero si algún día parto a la eternidad primero que usted, yo no me quiero llevar en mi conciencia el peso de no decirle la verdad que usted necesita. Padres, cuiden a sus hijos. No les estoy diciendo golpeen a sus hijos. No les estoy diciendo insulten a sus hijos. Les estoy diciendo cuiden a sus hijos. Muy diferente. Interésense por ellos. Hay hijos que ellos dicen: aunque mi padre y mi madre me dan todo, yo siento que no me quieren. ¿Por qué? Porque probablemente ellos quisieran que usted se interesara más, no por la ropa. Hay papás que se interesan y eso se desviven por comprarle zapatos deportivos de 300,000 pesos a los hijos, pero no hablan con ellos, no saben cuál es su vida. Le compran un celular que no lo usa ni el pastor,
una máquina más poderosa que las que están en las oficinas gubernamentales y la llevan en el bolsillo, pero no les interesan por ellos, no les preguntan quiénes son. Los niños, los muchachos, los adolescentes, la gente, todos somos curiosos. La gente anda metida en esas redes sociales y los muchachos han sido muy afectados por eso. Se lo digo como pastor, como pastor. Sus hijos pueden estar siendo afectados y usted no se da cuenta. Usted no sabe nada. Sus hijos le dicen a usted: mire, vea, el pastor no tiene la razón, papá, vea, aquí está mi cuenta de Facebook, se la muestra. Usted sabía que un muchacho puede tener no solo una, sino 2, 3 cuentas con otro nombre, con otra contraseña, en otra red social. ¿Usted sabía eso? Y le puede decir a usted: no, papá, no, mamá, mire, este es mi único Facebook. Vea, ¿qué aparece en el Facebook? Yo orando, yo leyendo la Biblia, yo ayunando el día del ayuno. Amén. Si eso es lo único que tiene, Dios bendiga. Pero yo que le digo, padres, y se lo estoy diciendo con preocupación y se lo estoy diciendo con sinceridad, yo que le digo, padre, cuide a sus hijos. Se lo estoy diciendo con cariño, cuide a sus hijos. Ore, yo se lo he dicho 1 y 1000 veces, ore por sus hijos. Entre al cuarto de sus hijos cuando ellos van para la escuela, para la universidad, lo que sea, para el jardín infantil. Arrodíllese junto a la cama de sus hijos y ponga las manos sobre esa cama, sobre esa almohada. Pídale al Señor: Dios mío, que cuando este muchacho, esta hija mía, este hijo mío se acueste aquí, tu misma presencia esté con ellos. Luego ore con ellos personalmente también. Señor, bendice a mi hija, a mi hijo, va a salir, guárdalo. Uno siempre ora que lo guarde los ladrones, que no lo atraquen y le quiten el celular. Gran cosa. Y a veces uno no piensa que lo guarde de gente mala, hermano. De gente que son, como dice la palabra, vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Gente que ha mirado a su niña, a su niño, quieren destruirle la vida moral a ese niño, a esa niña. Hay niños que están en las iglesias, son fans de los artistas mundanos, de los músicos mundanos. Cuando era Michael Jackson el que estaba de moda, pues eran, y nadie sabía. Ahora hay otros nombres, grupitos, cositas de música. Usted sabe hoy día toda esa cuestión que sale por la televisión, que esa es la televisión de nuestros días, que a ver cuál es el niño que mejor canta, que cuál es el niño que mejor baila. Los niños ven eso y ellos también quieren, y luego a través de las redes. Pastor, yo les he enseñado la palabra. Bueno, amén, Dios lo oiga. Yo que le digo, cuide su familia, cuide sus hijos, dedique tiempo, salgan aunque sea una vez a la semana, vayan con ellos a un parquecito, disfruten en familia con ellos, hágales ver que usted es padre, es madre. No, pero si yo salgo, pastor, claro, se reúnen 5 o 10 de una misma edad, se van. ¿Para dónde van? Vamos a jugar, pastor, vamos con las familias. Llevan a la familia, la sientan a usted, no esperan acá que nosotros vamos a jugar, ellos se ponen a jugar allá. Las familias están sentadas acá, los niños están con otros niños, las señoras hablando chismes con otras señoras, perdone que sea claro,
y los hombres allá jugando a lo que vayan a jugar con los hombres. Esas son las salidas que algunos inventan. No tienen tiempo para su familia, para sus hijos. No lo tienen. Y cuando aparecen los problemas, entonces como nunca le dedicaron tiempo, no hayan qué hacer, están todos desorientados. Cuando aparecen problemas, quieren resolver los problemas con los hijos así, con el puño. A las patadas, todo a las malas. Y yo que le digo, cuide a sus hijos. Cuide a sus hijos, son, en los términos humanos, es lo más preciado que Dios le dio a usted. Después de usted tener a Dios, su familia, sus hijos. Si es casada, casado, su esposo, son suyos. Dedíqueles un ratico de amor genuino, de tiempo de verdad. Gáneselos. Usted a las malas no encuentra nada. Claro, hay momentos en que hay que corregir a los hijos. Yo también he criado a mis hijos. Hay momentos en que hay que decir no y hay que arrugar la cara. No puede ser toda la vida uno con la cara arrugada. Lo va a llevar a pasear, sí. Vamos a ir a pasear donde yo diga. Y se me va a comer lo que yo diga, va a tomarse lo que yo diga. A ver, a pasear. 1, 2, 3. Mark. Vamos a pasear en esta esquina. Y todo el mundo va a comer hamburguesa. Aquí nadie dice nada. A comer. 1, 2, 3. Todo así, nunca tuvieron un rato. Mire, un muchacho no siempre quiere hamburguesa. Podía ser que lo que quería era hablar. Si no me cree, si usted no me cree a mí, le voy a decir que usted haga esta observación. Llegue antes de que comience el culto y desde algún lugar estratégico mire cómo se mueven las cosas aquí en el área de la iglesia, afuera, junto a la cafetería, aquí adentro, y usted verá muchachos más o menos entre los 10 y los 14 años allá, 10, 15, 5. Niños más o menos entre tal edad en el otro rinconcito. Cada uno están hablando entre ellos, o sea que si quieren hablar. Y algunos de esos niños ni siquiera tienen claro que son salvos. Vienen a la iglesia, quieren estar en la iglesia, no son malos, son sus hijos. Pero el único deseo que ellos tienen de venir a la iglesia es por encontrarse con sus amigos con quienes van a poder hablar. Porque ellos anhelan hablar con alguien que lo oyó y que le siguió la corriente. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor hoy. ¿Cuántos queremos guardarnos para Dios? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.